Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Días porque estoy grabándolo en el día. Dios les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto que puedan estar aquí nuevamente para poder tomar la clase. En esta ocasión, hermanos, les voy a dejar la clasecita grabada, puesto que no puedo estar con ustedes en vivo. De verdad, me hubiera gustado mucho, mucho, mucho tomar la clase y resolver o hacer algunos ejercicios para que pudiéramos comprender el uso de lo que es sí la coma, pero principalmente de lo que son los acentos, ¿sí? Sé que algunas veces batallamos para poder encontrar dónde, cómo, por qué va el acento, pero hermanos, si usted tiene alguna duda, por favor, mándeme un mensajito, póngalo ahí en el grupo, démosle movimiento a lo que es el grupo de WhatsApp para que podamos extender algunas dudas y de esa manera podamos mejorar. Recuerde, el uso de la coma y de los acentos se va a calificar en los escritos 9 y 10 y posteriormente en su examen. Entonces, por favor, practíquelo, practíquelo. El dicho es cierto, la práctica hace al maestro. Entonces, dicho esto, vamos a proceder a compartir para que de esa manera podamos hacer un poco más sencilla la comprensión de este tema. Hermanos, el tema 5 es las comas y los acentos, las comas y los acentos. Entonces, am, ok. La importancia de la coma. ¿Por qué es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a utilizar nuestras comas? ¿Por qué es importante? Y bueno, sencillamente, hermanos, porque si nosotros no sabemos ubicar lo que es la coma, vamos a dar un significado completamente diferente. He escuchado y es verdad que en algunas ocasiones las comas son subjetivas. No obstante, no siempre son subjetivas. Subjetiva significa sencillamente que es de acuerdo a mi propio parecer, de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, pero hermanos, déjeme decirle que no siempre es el caso. Muchas veces las comas son importantes porque van a cambiar el significado a la oración o a la frase que estamos manejando. Mire, un ejemplo de esto es lo que se menciona aquí. Una coma es importante sencillamente porque cambia una opinión. No quiero saber, así de simple, no quiero saber. La de abajo, hermanos, la parte de abajo es no quiero saber. Así se tiene que leer, así se pone la frase y así se lee. Es importante que no solamente sepamos escribirlos, escribir con propiedad, escribir con ortografía, sino que también sepamos leerlo. Es bien importante. La otra, las frases de abajo es no espere. Y la otra de abajo, y la de abajo es no, espere. Esa coma, hermanos, es esa pausa. Y la coma así se escribe para que nosotros sepamos leer que tiene que llevar una pausa, ¿sí? Entonces, también nos sirve, hermanos, para cambiar, dice ahí, la historia. Vamos a perder, coma, poco se resolvió. Vamos a perder, poco se resolvió. Entonces, lo que yo estoy leyendo, hermanos, se grafica, se escribe, se registra de la forma en que aparece en primer lugar. Vamos a perder, poco se resolvió. Y la de abajo es, vamos a perder poco, se resolvió. Entonces, eso, hermanos, no es lo mismo. Y todo eso, hermanos, sencillamente es por una simple coma. Recuerdo que en las primeras clases, cuando tuvimos el Open House, recuerdo que les puse algunos ejemplos, sobre todo para que supiéramos dónde tenía que llevar la coma. Si el hombre supiera el valor que tiene, la mujer andaría arrastrándose por él. Algo así decía la frase. Entonces, dependiendo dónde pongamos la coma, cambia el significado completamente de lo que es la oración. Y la parte de abajo, hermanos, el segundo círculo oval, no me rendí y no me rendí. Una no se rindió y la otra sí se rindió, efectivamente. Entonces, es bien importante, hermanos, que nosotros aprendamos a hacer esto. Dice, en alguna dice, ya comimos, abuela. Y la de abajo es, ya comí, la primera es, ya comimos, abuela. Es decir, se comieron ya a una abuela. Se comieron a una abuela. Y la de abajo es, ya comimos, abuela. Le están diciendo a su abuelita que ya comieron. Entonces, note cómo es que el significado, hermanos, el significado solamente por una sencilla raya que va ahí.
al pie de la letra, sencillamente por eso ya cambió todo. Entonces, si nosotros ponemos las comas, hermanos, sabemos ubicar una coma, le vamos a dar un significado a la oración que estamos escribiendo y si no la sabemos, si no sabemos poner una coma, entonces, hermanos, lamentablemente le vamos a cambiar completamente el significado. Vamos a decir escrito, de manera escrita, vamos a escribir lo que no queremos dar a entender. Es por eso, hermanos, que el lenguaje, no solamente el lenguaje oral es un reto, también lo es mucho más, en lo personal lo creo así, mucho más el lenguaje escrito, porque una persona que sabe darse a entender de manera escrita podrá darse a entender mucho más sencillamente de manera oral. Entonces es bien importante. Y hace tiempo platicaba yo con mi hijo, con Matías, y le explicaba cómo es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a poner estas comas. Digo, escuché una frase por ahí que alguien dijo, es imposible que el hogar no sea afectado positiva o negativamente por las prioridades de los padres. Y bueno, esto es cierto, ¿ah? En este caso, bueno, yo trato de inculcarle eso a mi hijo para que en un futuro no se le complique porque son cosas que tenemos que aprender si es que queremos ser comunicadores, en el caso de los predicadores. Y le enseñaba esta foto, cómo es de que sencillamente, hermanos, si usted le pusiera, si usted cambiara esa pequeña coma, no cazar animales. Si usted no pusiera esa coma, diría no cazar animales en el sentido de que los animales no deben ser cazados. Pero en esta, solamente por la coma, le está cambiando completamente el significado y está diciéndole animales a aquellas personas que están cazando. Ajá. Ahora, si usted pusiera en lugar de cazar de con Z, le pusiera S, bueno, significaría otra cosa completamente diferente. Vendría de casamiento, ¿ah? De matrimonio. Entonces, hermanos, las comas son bien importantes y es por ello que nosotros tenemos que aprender dónde ubicarlas. Entonces, ¿para qué se usan las comas? Hermanos, las comas son para hacer unas pausas cortas. De manera gráfica, la coma, cuando usted ve una coma, está significando que usted tiene que hacer una pausa corta. Y cuando usted está leyendo esa pausa corta, tiene que leerlo de forma en que el sonido se mantenga. ¿Sí? Cuando nosotros leemos un punto, la persona tiene que terminar en un tono grave, ¿sí? Para hacer pausas cortas, un tono grave. Pero si usted está poniendo una coma, entonces el tono debería sonar en el sentido de que continúa. Va a continuar todavía después de que está leyendo esa coma, la oración o la frase continúa. Para hacer una explicación, note el tono no es bajo. Para hacer una explicación, agregar información o reemplazar un paréntesis. Para eso se usa la coma. Se usa para hacer cortas, para hacer pausas cortas. Se usa para hacer una explicación breve. Lo que usted pudiera poner, puede ponerlo entre comas. También podría ser reemplazado por un paréntesis. Entonces yo, coma, estando en pie, le contesté lo que preguntaba. Eso es para hacer lo que puede reemplazar a un paréntesis. Si usted cambia las comas después del yo y después de pie, usted puede ponerlo en paréntesis y la oración sigue teniendo exactamente el mismo significado, ¿sí? Y esto es algo que en ocasiones a muchos no llegan a entender, pero nosotros, bueno, tenemos la oportunidad de estar haciendo este repaso con lo que es investigación y redacción. Entonces, imagínese que usted acaba de hacer una impresionante investigación, ha hecho grandes hallazgos, grandes descubrimientos, pero lamentablemente no tiene la capacidad de poderlo comunicar, no tiene esa capacidad. Tristemente, todo ese hallazgo se va a quedar, hermanos, oculto porque sencillamente no va a poder, la gente no va a poder tener acceso de la forma correcta, de la forma que debería, solamente porque usted y yo no supimos darlo a entender. Hay una palabra que se menciona en 1 Timoteo capítulo 3. Tengo ese problema, hermanos, que cuando estoy leyendo o explicando algo, vienen de repente algunos pasajes, me brotan y recuerdo algunas cosas. Miren, 1 Timoteo capítulo 3.
dice dentro de lo que son los requisitos de los ancianos, una de las características que debe tener al final, la frase final del versículo 2 dice apto para enseñar. Si no mal recuerdo, en griego, hermanos, es una sola palabra y es didácticos. Y esa palabra didácticos sencillamente significa que tiene la capacidad de darse a entender, que tiene la capacidad de enseñar, que tiene la capacidad de transmitir ese conocimiento. Entonces, mucha gente, hermanos, me ha tocado, mucha gente tiene impresionante conocimiento, sí, pero no saben darlo a entender. Hay muchos hermanos, incluso muy buenos predicadores, que tienen una excelente trayectoria, tienen conocimiento, pero cuando se trata de dar a entender el mensaje o de dar a entender la información que ellos quieren, lamentablemente no pueden hacerlo. Y nosotros como comunicadores tenemos que trabajar, tenemos que seguir puliendo esas técnicas, estas habilidades para que podamos dar a entender la información de la forma más sencilla posible, que sea digerible no a nosotros, que sea digerible para las personas que nos están escuchando. Finalmente, ese es el propósito de la comunicación, es el propósito incluso de la predicación, ¿sí? Que la gente comprenda y con base en ello pueda hacer un cambio. Hermanos, las comas también se usan para hacer una numeración de elementos. El punto 3. Todos los que estuvimos, fuimos Fabián. Note cómo va numerando. Puede reemplazar a números. Fabián, Carlos, Emanuel, Pedro y yo. ¿Sí? Eso es lo que se puede hacer. En lugar de poner números, puede hacer esa numeración. Déjeme decirle cómo es que al final de los elementos, de las dos cosas que se están numerando, no tiene que ir coma, porque en ocasiones decimos Pedro y ponemos una coma y luego decimos y yo. No, ahí ya no va coma. La función de la coma la reemplaza la y, que es una conexión, es una palabra que conecta. Entonces allí ya no tenemos que usarlo. En ocasiones se pone y, en ocasiones se pone ni, en ocasiones se puede usar el o, dependiendo del caso, o el e y el u, que son una explicación de algunos monosílabos que tenemos que ir utilizando dependiendo cómo es la oración. Por decir, el hermano, se utiliza cuando hay una cacofonía. Ah, cacofonía, hermanos. La cacofonía es cuando nosotros mencionamos una palabra, pero la palabra termina con una vocal y la palabra que le sigue empieza con esa vocal, ¿sí? Entonces, el ejemplo que tengo aquí es Carlos y Inés. En lugar de decir Carlos y Inés, debemos de decir, no solamente escribir, sino que también tenemos que decirlo, así tenemos que hablarlo, hermanos, ¿eh? Es incorrecto que andemos hablando así, Carlos y Inés, no, no se dice Carlos e Inés. Cuando una persona dice Carlos e Inés, lo que le está diciendo sencillamente es que no sabe escribir y no sabe hablar. Y para el caso, digo, no, no es pecado, pero para el caso de nosotros, es importante porque de esa manera podemos comunicar de mejor manera la información. Y en este caso, un peso o un valor agregado es que esa información puede ayudar para la salvación. De verdad, puede ayudar para la salvación. Por decir un pasaje que ahorita me acordé otra vez. Es en 1 de Pedro 3:21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y algunos dicen, oh, es que la S se pasó. No, nos, plural, salva. ¿Sí? Salvación empieza con S, salva empieza con S, pero es nos salva. Y bueno, ahí ocurre un poquito de cacofonía. Podría confundirse, ¿sí? En el caso de aquí, hermanos, Carlos y Inés no se lee así, no se escribe así, Carlos y Inés. Entonces se tiene que convertir a Carlos e Inés. Carlos e Inés. La E se utiliza para poder evitar la cacofonía porque empieza con I. ¿Sale? La U se utiliza cuando el cuando está mal, está mal, hermanos. El cuando del punto 2. Le agregué al corrector ese y bueno, no parece que no se lo logré quitar, que corrigiera el cuando, pero no, no, no va así. Cuando hay cacofonía de dos
seguidas, de dos vocales seguidas. Armando o Orlando, de dos os seguidas. Cuando hay cacofonía de dos os seguidas. Armando o Orlando. Armando, aunque termina y no, no importa eso. Puede ser Armando o Fabián, Armando o Emanuel, pero aquí en este ejemplo, hermanos, es Armando o Orlando. Entonces, Orlando empieza con O, por ello se convierte en Carlos u Orlando. Eso es, sé que son lecciones de primaria, hermanos, pero son cosas que tenemos que ir aprendiéndolas para que, si no las sabe, para que las tengamos, y si las sabe, pues para que las reforcemos. Y de esa manera, hermanos, podremos ir mejorando. Déjenme les recuerdo también, las comas se usan para separar, hermanos. Se le llama la coma vocativa. Por decir, cuando usted escribe buenas tardes, Freddy, bueno, allí debería de llevar entre tardes y Freddy. Tiene que hacer esa separación para que de esa manera se pueda entender de mejor manera. Buenas tardes, coma, Freddy. Te lo encargo, coma, por favor. Esas expresiones, hermanos, tienen que ir separadas por una coma. Esteban, coma, es la coma vocativa. Quisiera que vinieras más a mi casa para que podamos compartir nuestras historias. En el ejemplo, entonces, Esteban es el vocativo. Y ahí les pongo, hermanos, algunos enlaces donde su servidor ha estado consultando. De verdad hay mucha información, bastante información dentro de lo que es el Internet, hermanos. Solamente basta que tengamos el tiempo, la curiosidad y que tengamos el deseo de seguir mejorando para que de esa manera aprendamos y lo apliquemos en nuestras vidas diarias. ¿Cuándo usar la coma? ¿Cuándo usar la coma? Si usted observa, el cuándo va acentuado, porque es en una pregunta. No siempre se acentúa, pero se acentúa siempre cuando va en una pregunta, ¿sí? ¿Cuándo usar la coma? ¿Cuándo deberíamos usarla? Hermanos, antes de, pero, más, aunque, si no, aunque, así que, de manera que, sino que, mientras que, ya que, aunque. Cuando va esa expresión, hermanos, regularmente la frasecita que acompaña al que, antes de ello, tenemos que ponerlo. Un ejemplo es, estuvimos en la escuela, pero también salimos a la calle, ¿sí? Estuvimos en la escuela, coma, pero también salimos a la calle, antes del pero. Estuvimos en la escuela, coma, más fuimos a la calle. Y esa es la forma, hermanos, en que nosotros tenemos que ir aprendiendo a desarrollar ese tipo de técnicas, de habilidades. Y al principio pudiera ser, hermanos, que es un tanto complicado, y por supuesto, en ocasiones decimos que es muy tedioso, y yo lo entiendo, hermanos, pero una vez que usted aprende a hacer las cosas de manera que usted, hermano, va incorporando a su vida diaria estas habilidades, créame que después lo va a hacer de una manera instintiva. Al principio sí, como cuando vamos manejando, estamos aprendiendo a manejar y bueno, es complicado estar recordando y termina uno muy cansado, pero con el paso del tiempo, estoy seguro que le ha pasado, con el paso del tiempo simplemente hacemos cosas de manera muy, muy instintiva. Ya es puro instinto lo que estamos manejando. ¿Cuándo más tiene que ir la coma? Bueno, después de, esto es decir, coma, de forma que, coma, en primer lugar, coma, no obstante, y hermanos, esas son las muchas frases que tienen que ir separadas por una coma. Por ejemplo, coma, le dije lo siguiente, no sé, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo para que de esa forma podamos ir desarrollándolo, hermanos. Entonces, cuando usted esté escribiendo cualquier escrito que esté haciendo, sea en Facebook, está poniendo ahí su frase motivadora del día, está en Facebook poniendo su frase, como alguien dijo por ahí, su frase matona del día, hermanos, por favor asegúrese de de practicar lo que es la coma. Hágalo. Tome en cuenta estos consejos que su servidor le está dando. Ya se lo estoy poniendo aquí, hermanos, sobre la mesa para que usted aprenda a utilizarlo. Entonces, ah, hay un dicho aquí de los americanos. Puedes llevar el caballo al agua,
pero no puedes obligarlo a tomar. Entonces, hermanos, pues aquí está el agua. Aquí está el agua, hermanos. Por favor, tómensela. Tómensela. Háganlo, hermanos. Ya está aquí todo desmenuzadito solamente para que usted pueda aplicarlo. Entonces, póngale usted que no se memorizó todo, pero ya tiene nociones de que hay algunas frases que cuando usted está escribiendo, hermanos, ya las toma en cuenta, ya sabe que se tienen que llevar a cabo. Entonces, eso le va a ayudar en gran manera. De verdad, le va a ayudar en gran manera. Yo le animo para que lo tome en cuenta, por favor. Y créame que una persona que escribe con ortografía, hermanos, una persona que escribe con ortografía nunca pasa inadvertida. Es evidente el trabajo que tiene. Es evidente también, es evidente que esa persona ha trabajado consigo mismo, ¿sale? Ahora pasamos a algo más, hermanos. Quisiera yo decirles que es un poco más fácil, pero no, no es así. Es un poquito más complicado. Los acentos. ¿Cuándo poner un acento? Para mí, hermanos, sinceramente es algo muy sencillo. Pero bueno, parece que para muchas personas no llega a ser. Déjeme adelantarle, antes de que se me olvide, déjeme adelantarle que no vamos a ver todo lo que son lo relativo a los acentos. Hay muchas cosas hay algunas cosas que no vamos a ver. Yo le sugiero, le suplico, no se quede con la información que su servidor le está presentando. Por favor, investigue más, vaya más. Tengan el hábito, hermanos, precisamente de hacerle honor a la materia, investigación. Investigue. No hay nada como el que usted haga su propia investigación y llegue a sus conclusiones. Ahí están las fuentes, por favor, solo dese el tiempo para poderse alimentar. Los acentos, entonces, hermanos. Respecto a lo que son los acentos, le menciono que los acentos en ocasiones son confundidos acentos y tilde. Acento y tilde no es lo mismo. No, no es lo mismo. El acento es la parte de la sílaba, perdón, el acento es la parte de la palabra que se pronuncia con mayor fuerza. A esa parte de la palabra se le llama tónica. El acento es la parte de la palabra que se pronuncia con mayor fuerza y el acento sencillamente es la sílaba tónica. Tónica, este, sílaba tónica es la sílaba de la palabra que se pronuncia con más fuerza. Es la sílaba o parte de la palabra que se pronuncia con más fuerza, es decir, con mayor énfasis, con mayor intensidad. Todas las palabras, hermanos, tienen acento. Todas, 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 pero no todas se acentúan. Esa es la diferencia. Entonces, algunas veces decimos, ¿lleva acento o no lleva acento? La palabra tal lleva acento o no lleva acento. Hermanos, todas las palabras llevan acento. En el español, incluso en el idioma inglés, todas las palabras llevan acento, a excepción que en el inglés no usan el acento que nosotros usamos. El acento, este, el acento ortográfico no se utiliza, pero sí se utiliza lo que es los demás acentos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender cuál es la diferencia. El acento es la parte de la palabra que se pronuncia con mayor fuerza. Es la sílaba tónica. ¿Qué es una sílaba tónica? Es la parte de la palabra que se pronuncia con más fuerza, es decir, con mayor énfasis y mayor intensidad. ¿Qué es una sílaba? Es una de las partes en que se divide la palabra. Sí, tenemos que aprender esas cositas porque si no, al rato o en algún momento van a decir, la sílaba, pero ¿cuál es la sílaba? Y también tenemos que aprender, hermanos, a hacer la separación de sílabas. Por decir la palabra que está aquí como sílaba, en el punto C, si nosotros decimos sílaba, bueno, tenemos que aprender a separar. Se separan dependiendo las letras que suenan juntas. Entonces, por decir, sería la S y la I, si se separa de la, va, si, la, va. Así se separa. Pero no siempre, hermanos, sabemos separar las sílabas y ahí viene el problema. Ahí viene
ahí venimos a tener algunas situaciones, algunas complicaciones. Hermanos, sílabas átonas, no es tónica, es átonas. eh, Significa que son las partes de la palabra que suenan más débiles, débiles. Esto es con menor intensidad, ¿sí? Entonces, la palabra sílaba, escuche, la palabra sílaba, si la dividimos en sílabas, diría sílabas o sílaba. Pero cuando nosotros, cuando decimos la sílaba tónica es la parte fuerte, entonces la sílaba tónica sería sí y las otras serían átonas. La sí, el, la sílaba sí sería la parte tónica, la parte fuerte, y labas serían las átonas, ¿sí? Las que se pronuncian con menor intensidad. Eso es algo que tenemos que recordar. Algunos acentos se tildan, ¿sí? En el punto uno dice que el acento y tilde no son confundidos con frecuencia. Y en el 2 algunos acentos se tildan. Esto es, se señalan con una tilde. Y es esa rayita que vemos arriba de algunas palabras. En algunas ocasiones somos descuidados, no tenemos la práctica, no tenemos la educación y bueno, no acostumbramos a poner tildes. Pero, hermanos, cuando nosotros no usamos las tildes, lamentablemente, pues lo que escribimos es confuso, lo que escribimos es deficiente y no podemos darnos a entender como quisiéramos. Es por eso que, bueno, en lo personal, cuando yo leo a algunos escritos, no sé qué está diciendo. Ah, es bien importante que aprendamos a escribir, hermanos. De verdad, muy, muy importante porque es la comunicación sencillamente. Algunos acentos, hermanos, algunos tipos de acentos. Los acentos podemos dividirlos en tres, ¿sí? Son tres. No existen muchos, son solamente tres. El primero es el acento prosódico. Prosódico es aquel que establece cuál es la sílaba que se pronuncia con mayor intensidad. El prosódico establece cuál es la sílaba que pronuncia con mayor intensidad, pero ese no se le pone, sí, es el acento, sí, pero no se le pone tilde, no le ponga tilde. Entonces, lleva acento, sí, todas las palabras llevan acento, hermanos, quiero ser enfático. Todas las palabras llevan acento, pero no se pone tilde. Un ejemplo. Mire, para que usted, el ejemplo está en casa, ciudad, y otra vez, solo se pronuncia, pero no se escribe. Para que usted pueda ubicarse, hacerse un mapita mental, le puse estos cuadros, ¿sí? Se pronuncia, cuando usted escuche prosódico, pronuncia, acuérdese de esa, solo se pronuncia, prosódico solo se pronuncia, pero no se escribe. Es un mapita que, bueno, yo lo uso para con mis hijos, para que ellos vayan aprendiendo la ortografía. No importa que tengan 6, 7 años, 9 años, 13 años, ellos ya tienen que ir aprendiendo, hermanos. No tenemos tiempo para estar perdiéndolo. Necesitan ellos ir aprendiendo ya. Entonces, esta es una base. ¿Sí? La palabra casa, hermanos, la palabra casa, la palabra ciudad, estas palabras llevan acento prosódico, es decir, se pronuncia, pero no se les escribe. En el caso de casa, la sílaba tónica es K, casa. Si la sílaba tónica fuera en sa, diría casa, pero no, es casa. La otra es ciudad y dad es la sílaba tónica, ¿sale? Espero que se le complique y espero que sea algo de primaria lo que estoy diciendo. Me encantaría mucho, de verdad. Eso sería muy bueno. Existen otra vez los tres tipos de acento. Ya vimos que es el prosódico, es decir, el que se pronuncia. Y el segundo es el acento ortográfico. El ortográfico es el que tiene que llevar ese signo. Ajá, tiene que ir el signo, que es la rayita que encontramos sobre la vocal que forma parte de la sílaba tónica. eh, Ortográfico. Se escribe para que lleve ortografía. Acuérdese de eso. Ortográfico, ortografía. Prosódico solo se pronuncia. Entonces el acento ortográfico es aquel signo que se coloca en la sílaba tónica, ¿sí?
de algunas palabras. Por ejemplo, aquí tenemos cómodo, cómodo, cómodo. Bueno, la palabra es una esdrújula y co es la parte es la sílaba tónica y en este caso, bueno, tiene que ir acentuada. Ahorita les voy a explicar, no se preocupen, ahorita les voy a explicar cuándo se acentúan. Mientras tanto, lidie con esto de primer lugar. En primer lugar, cómodo. Entonces, esa es la parte que está, la rayita que está en la O. Ese es el acento. Ese ahí está, allí está señalando que esa parte tiene que ser enfatizada, ¿sí? Cómodo, hábil, hábil, y lo mismo. Esta partecita es la que tiene que ser enfatizada. Ese es el acento. Imagínense nada más cómo diría si nosotros no le pusiéramos el acento a cómodo. Diría entonces Komodo, Komodo, y Komodo ya es el animal este, el dragón de Komodo, ¿ah? Si le pusiéramos el acento en en la última O, diría Komodo. Y bueno, ya no es lo mismo. Si usted no puso el acento, la palabra sonaría Komodo, y eso no está bien. En la parte de abajo, la palabra hábil diría hábil. Si usted no le pone el acento, diría hábil. Por cierto, hay una palabra que en ocasiones leemos mal, que es la palabra, el nombre Saraí, 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 y Saraí, hermanos, pero si usted observa, y por favor, cuando lea la escritura, véala, no dice Saraí, hermanos, porque si dijera Saraí, la I debería estar acentuada, dice Sarai, no sé por qué lo leemos mal. Yo les digo a los hermanos, se dice Sarai, hermanos, también Abisaí. Bueno, algunas veces la palabra Abisaí sí le ponen el acento, algunas personas cuando escriben el nombre, pero el que aparece en la Biblia no es Abisaí, es Abisai. Y digo, bueno, eso es también para que nosotros vayamos corrigiendo cuando estamos leyendo. Si no se dice Sarai, no se dice Saraí, se dice Sarai. Y ya después le cambian el nombre a Sara. Vaya a la Biblia y marque eso, por favor. Se escribe dependiendo, el acento se escribe dependiendo si la palabra es aguda, es grave, esdrújula o sobreesdrújula. Respecto a la frase sobreesdrújula, también puede unirse sobreesdrújula con las dos es y también puede unirse con una e, sobreesdrújula. Estaba mirando eso, sobreesdrújula, ¿vale? Para que lo ponga, para que lo haga una anotación. El acento diacrítico. El acento diacrítico, hermanos, es aquel signo, es decir, es la tilde que se utiliza, pero se utiliza para diferenciar palabras que se escriben igual, pero que tienen un distinto significado. Se escribe el acento diacrítico, la tilde, se escribe para diferenciar el uso de una palabra y para señalar la intención de esta. Muchas palabras, hermanos, en ocasiones no son puestos, no se le pone el acento diacrítico y lamentablemente, pues, quién sabe qué es lo que la persona está diciendo, ¿sí? Y aquí le puse unos ejemplos. Aquí hay varios ejemplos. Por decir, si usted escribe té de tomar, si usted escribe té para tomar, tiene que estar acentuado. Pero si usted escribe te acompaño para referirse a la persona té, a la persona de te acompaño en esa frase, bueno, no se escribe. Pero si usted habla de té de tomar, sí tiene que escribirlo. Si usted pone él como el pronombre personal, yo, tú, él, tercera persona singular, si usted pone él, tiene que llevar el acento. Y si usted pone él, es decir, el artículo indefinido, el artículo definido, entonces usted no tiene que ponerle acento. Él dijo lleva acento. Si usted pone el vaso, bueno, entonces ahí no tiene que ponerle acento. Y eso hace la diferencia, realmente mucha diferencia. Cuando usted habla de tú, yo, tú, segunda persona singular, entonces sí lleva acento. Tú está refiriéndose a la persona.
Pero cuando habla de tú, que refiere a la propiedad de él, está hablando con alguien y usted le dice tú, tu vaso, tu cama, tus zapatos, tu lapicero, tu computador, allí no tiene que llevar el acento. Eso habla para referirse a la propiedad de. Entonces, note cómo es de que hace tan confuso que usted pusiera tu computadora. No le está diciendo a la persona que la computadora le pertenece. Está diciendo a la computadora. Se dirige usted a la computadora. Entonces, note cómo es los tremendos jeroglíficos orales que usted llega o yo llego a escribir. Les puse este ejemplo. Me gusta mucho este ejemplo. Lo leí hace tiempo y encontré algunas variaciones, pero la idea es básicamente la misma. Dice, me dijo, tú me encantas. Le contesté, no. Ahí está la coma vocativa. No, tú me encantas. Y él me envió flores. Ahora cree que ambos nos encantamos y yo solo estaba corrigiendo su mala ortografía. Entonces, note cómo es que el tú me encantas, realmente en el primer renglón, él debería decir, debería entenderse como tú me encantas. De la misma forma, o sea, la persona tiene un me encantas. Tú me encantas así debería entenderse. Es como si dijera tu camisa, tu, este, tu zapato, tu carro, así debería entenderse. Pero si usted se le refiere a la persona, tú me encantas, entonces tiene que llevar acento. Vaya, hermanos, yo por eso pienso que algunos hermanos no encuentran novio porque pues les entienden otra cosa. Así que, hermanos, la ortografía enamora o desenamora. Tengamos mucho cuidado, ¿vale? Note cómo es que esta persona pues ya gastó en las flores cuando aquella persona no quería nada. La muchacha no quería nada. Y todo por no saber leer. Entonces, aprendamos a escribir y aprendamos a leer. Una vez que usted aprenda a escribir, aprenderá a leer. Si no aprendemos a escribir, no aprenderemos a leer. Así de simple. Entonces, cuando hablamos de mí, mí es yo, ¿sí? Yo estoy hablando de mí, ¿sí? Y cuando hablamos de mí, en términos de posesión, es otra vez mi computadora. Pero me dijo a mí, el primer ejemplo, me dijo a mí, o sea, es decir, no puedo decir me dijo a yo, no, ahí estoy utilizando para reemplazar al yo. Entonces, me dijo a mí eh, que fuéramos. Pero el segundo caso es el término posesivo. Le dije que trajera mi chamarra. Entonces es el término posesivo. Y note cómo es de que el puntito que va arriba de la I, hermanos, sí es importante que lo pongamos. De verdad, en ocasiones no tenemos el hábito de ponerlo, pero también es una falta de ortografía. Pongamos el puntito, hermanos. Porque note cómo es que en mí o en ambos casos el puntito cambia. ¿Sale? Otro caso, el sí. Cuando decimos sí, estamos afirmando, es una afirmación. ¿Vas a venir? Sí, sí voy a ir. Y el otro es un condicional. Sí, sí voy a ir si me invitas. Ajá, el otro es un condicional. El segundo sí es un condicional. El primer sí es una afirmación y la segunda es una condición. Si ocurre esto, entonces existe esto. Cuando dice, por decir en la segunda carta a los Corintios, en el 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, allí es una condición que explica una posible realidad. Si existe esto, entonces debe existir también esto. También cuando hablamos cuando va acentuado, estamos hablando de dar, es del verbo dar. Yo, tú, él, yo doy, tú das, él da. Cuando yo le digo a él de, me estoy refiriendo a la persona de dinero de su computadora, estoy refiriéndome a la persona y cuando estoy diciendo estoy hablando de una posesión otra vez, ¿sí? Entonces, el primero es el verbo dar, es una conjugación del verbo dar y el otro habla de una propiedad, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, hermanos, tengamos por favor mucho cuidado. Y el cómo. La palabra como es también un ejemplo de acento diacrítico en el sentido de que como, hermanos, está principalmente para usarse dentro de una interrogante o de una exclamación. Cuando usted pone una pregunta, usted tiene que acentuar
¿cómo quieres que lo haga? ¿Sí? Allí va acentuado dentro de una pregunta. Y también, hermanos, el otro, el cómo, como lo dijo, bueno, ahí no va acentuado. Yo les suplico, sé que es un poquito. Sería una gran hazaña, hermanos, que en una hora aprendieran ustedes a utilizar los acentos. No, yo quiero solamente que se entienda que estoy tratando de encauzarlos, enfocarlos hacia dónde debería usted buscar información, ¿sí? En qué áreas tiene que estar indagando para poder ir mejorando. Entonces, por favor, no se quede con el pensamiento que ya estudió en CBM y no necesita ya más. No es el pensamiento. Yo, hermanos, no he dejado de estudiar y creo yo que nunca voy a terminar de estudiar. Recordaba al hermano Tom Weckester, a lo mejor algunos lo ubican, ha ido a las conferencias en Querétaro, allí en Plateros 213, y el hermano nos platicaba en cierta ocasión cómo es que él estaba estudiando una maestría. El hermano tiene como 80 años, hermanos. Creo que conoció a Matusalén o algo así, pero el hermano es bien, bien grande ya de edad, pero él está estudiando una maestría y nos estaba diciendo a Heiner y a mí, y creo que también estaba a él, que cuando terminara la maestría, él iba a aventarse con el doctorado. Y dijimos, pienso que las cuentas, tanto Heiner como yo las hicimos mentalmente porque dijimos, híjole, a los 90 y 15 va a terminar, pero bueno, adelante. Y eso es, hermanos, no se puede, hermanos, no se puede, no puede parar uno. Entonces, es un buen ejemplo el hermano Tom. Tengamos, hermanos, a bien el estarnos educando constantemente. En cuanto a la palabra, hermanos, lo que son las clasificaciones de las palabras. Las palabras pueden clasificarse por su acento, ¿sí? Para saber cuándo acentuar una y cuándo no. Le pongo aquí el ejemplo ortografía, ortografía. Entonces, en primer lugar, hermanos, las palabras agudas es cuando termina el acento, cuando la fuerza de la palabra termina en la última sílaba. Supongamos que dijera ortografía. Bueno, no suena así la palabra, pero allí sería la fuerza. Ortografía, allí es la última en las agudas. ¿Ah? Eh, las graves o llanas es cuando la sílaba termina, hermanos, en la penúltima sílaba. La fuerza termina en la penúltima sílaba. Ortografía, en este caso la palabra ortografía es una palabra grave, ¿sí? Ahorita voy a explicar cuándo se acentúa cada una y cuándo no. Solamente para que veamos. Esta es la tercera sílaba y se les llama esdrújulas. Es última, penúltima. Esta es la antepenúltima, las esdrújulas. Y hermanos, lo que son las sobreesdrújulas, les decía que puede ponerse sobre esdrújulas separado, también unido sobre esdrújulas y también puede ponerse con una sola E, sobre esdrújulas. Es cuando termina en la cuarta o más sílabas, cuarta, quinta, séptima, todas las que pueda tener esa palabra, ¿sí? Ahí es donde esa es la sílaba que le pertenece a las sobreesdrújulas, cuando ya tienen más. ¿Cuándo usar el acento ortográfico entonces? ¿Cuándo usarlo? Bueno, en las palabras agudas, para saber cuándo se van a tildar, hermanos. Así de simple. Cuando la palabra, si termina con su sílaba fuerte, su sílaba tónica, si termina en la última sílaba, ¿cuándo saber si se acentúa o no? Porque entonces déjeme decirle, si usted me preguntara, hermano Freddy, todas las sílabas, todas las palabras agudas se acentúan, yo le diría, no, hermano, no se acentúan todas. Tenemos que encontrar la regla y la regla es que se acentúan solamente cuando las palabras terminan en N, S o vocal. La palabra, su sílaba fuerte, la que se pronuncia con mayor intensidad, es al final, pero, hermanos, termina también en una N o en una S o en una vocal, ¿sí? ¿Como cuál? Aquí hay algunos ejemplos. Canción. Bueno, canción termina, hermanos, en una N. Entonces, la regla es, si termina en N, S o vocal, se acentúa, ¿ok? Termina en N. Entonces, cuando usted dice, ok, canción, pero canción termina en N y la regla de las agudas, pero sí, de las agudas es, si termina en N, se acentúa, ok, entonces sí lleva acento. Llevó. Regularmente los verbos en pasado se acentúan todos, pero no solamente, hermanos, son el único tipo de palabras que encontramos. No, no es así. Llevó termina en una vocal, entonces debe de acentuarse. Caminó.
La palabra camino termina en vocal, debe acentuarse. Delfín termina en vocal, debe acentuarse. Bambú termina en vocal, debe acentuarse. Café termina en vocal, debe acentuarse. S, inglés, termina en S, debe acentuarse. Saber, bueno, termina en R. La regla es N, S o vocal. Esta termina en R. Entonces, esta no tiene que acentuarse, pero es una palabra aguda. Saber, amar, es una palabra aguda, pero termina en R. Entonces, la regla es NS o vocal. No se acentúa. Dormir es una palabra aguda, pero la regla es NS o vocal. Así que, si usted se aprende esta reglita tan sencilla, NS o vocal agudas, NS o vocal agudas se acentúan. Si no termina así, no se acentúan. Así de simple. Las palabras graves. Las palabras graves se tildan, es decir, se les pone tilde cuando no terminan. Es lo opuesto, cuando no terminan en NS o vocal. Las graves es lo opuesto. Las agudas sí se acentúan cuando terminan en NS o vocal y las graves no se acentúan, no se tildan cuando terminan en S o vocal. La palabra fácil. Fácil termina en L y la regla es NS o vocal, no. Ok, entonces termina en L, entonces sí se acentúa. Cama termina en vocal. Cama, la palabra cama lleva su sílaba tónica, es una palabra grave y cama termina en vocal, entonces no se acentúa, no se acentúa. Cocina, cocina es una palabra grave, pero termina en vocal, entonces no se acentúa. Estéril, estéril termina en L. Y la regla es NS o vocal, no, para las graves. NS o vocal, no, para las graves. Entonces, como termina en L, hermanos, está muy fácil esto realmente. Termina en L, se acentúa. Automóvil, abanico, consume y bueno, le faltó también ahí a árbol, pero todas, hermanos, se acentúan. Automóvil, abanico, eh, consume. Fíjese que esta palabra, la que aparece aquí, les pregunto cómo se acentúa. Haga un ejercicio. De acuerdo a lo que encontramos aquí, hermanos, en cuanto a lo que es la ortografía, palabras, si fuera una palabra aguda, quiere decir que la O salterió, así debería sonar, salterió, pero no, no suena así. Entonces, si terminara si fuera salterio, debería de estar acentuado. Entonces, ya cuando vemos que no lleva acento, nos damos a entender, bueno, si fuera salterio, debería ser una palabra aguda y las agudas se acentúan con NS o vocal, si terminan así, pero no es así. Algunos, dicen salterío, pero esta parte, hermanos, no la vamos a alcanzar a ver, pero se las explico rápidamente. Tiene que verse, salterío sí es una palabra, hermanos, pero si fuera salterío y debería de estar acentuado, ¿sí? Se rompe el diptongo. Por favor, estudia un poquito de lo que son los diptongos y los hiatos. Diptongos y hiatos. Es bien importante eso porque también le va a aportar un poco más de profundidad a cuando se pone el acento ortográfico. ¿Sí? También es una excepción. Pero, hermanos, yo he escuchado a muchos predicadores que luego, pues obviamente en sus estudios, en sus predicaciones, en Facebook, así abiertamente dicen salterío. Hermanos, no, no es salterío. Es cierto que se llama salterio, hermanos. La palabra es salterio. Y eso lo podemos entender sencillamente porque, bueno, si fuera salterio, debería de ir acentuado. Si fuera salterio, debería de ir acentuado. Pero es salterio. Y esas palabras no tienen que estar acentuadas. Entonces la palabra es salterio. En ocasiones dicen que adoraban a Jehová con instrumentos de música, la zampoña, la lira. Y también allí menciona entre los instrumentos el salterio. Ajá. Entonces, si fuera salterio, hermanos, aquella gente ya andaba haciendo otra cosa, andaban brincando. Pero, ¿cómo es de que sencillamente, hermanos, la comprensión de la ortografía, de cómo se acentúan, nos hace darle
un significado completamente diferente si es que no lo aplicamos de la forma correcta. Entonces, muchos hermanos dicen salterío, no, no era un salterío. A lo mejor andaba brincando, ¿verdad? David cuando iba llevando el arca, dice que saltaba con todas sus fuerzas, sí, pues iban con su salterío, pero no se refiere a eso tampoco, ¿sí? Entonces, tenemos, hermanos, la gran misión de que si queremos realmente entender la palabra de Dios, entenderla, leerla, explicarla, hermanos, el lenguaje es fundamental. Entonces, no hay vuelta de hoja. Necesitamos aprender un poquito, hermanos, un poquito de lo que es ortografía. ¿Cuándo usar el acento ortográfico? En las palabras esdrújulas son las que tienen tres o más, las que tienen tres sílabas, hermanos. Esas palabras esdrújulas, todas, absolutamente todas, 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 sin excepción, se acentúan. También las sobreesdrújulas. Esdrújulas, sobreesdrújulas, absolutamente todas se acentúan. Por ello, es bien importante que se aprenda solamente esa reglita. Agudas NS vocal, sí. Graves, agudas, perdón, graves, NS vocal, no. Y ya. Y todo lo demás está bien fácil, hermanos. Ya, digo, esta explicación la he utilizado varias veces con mis hijos. Entonces, si niños de 7, de 10, jovencitos de 13 años, lo pueden entender ustedes mucho más, ¿sí? Y bueno, la palabra entonces, ahí aparece académico, geográfico, pólvora, fantástico. Son palabras esdrújulas, fantástico, pólvora, gráfico, académico, ¿sí? Ahí le pongo un grupo de ortografía, por favor, busque este, un grupo de ortografía accesar, para que usted pueda accesar a mayor información, por favor. Déjeme decirle que todas las palabras, incluso en mayúsculas, porque se ha hecho un terrible error, una terrible confusión con esto. Todas, todas, todas las palabras que se escriben que llevan la tilde, hermanos, todas las palabras que llevan la tilde, todas se acentúan, hermanos, aunque sean en inglés, todas llevan la tilde, ¿sí? Incluso, no importa si son mayúsculas, llevan la tilde. Porque si estamos hablando de que la tilde es para que aprendamos a diferenciar cuál es el significado de la palabra, entonces, ¿por qué razón, aún en mayúsculas, no deberíamos de ponérselo? O sea, es una completa incoherencia que muchos cometen, ¿sí? Nosotros no podemos darnos ese lujo. Entonces, todas, absolutamente todas. Porque mire, si yo pusiera una palabra de estas y las pusiera en mayúsculas, al leer, ¿cómo voy a saber de qué está hablando? Y estas palabras, hermanos, estas palabras se le llama tritónicas. Es decir, tres tónicas sonidos. Lleva tres sonidos y los tres sonidos contienen un significado, ¿sí? Entonces, si yo hablo, hermanos, de lo que es cálculo, bueno, es de que se refiere a la acción de calcular. Tienes que hacer ese cálculo. Calculo, bueno, quiere decir que yo estoy haciendo ese cálculo. Y cálculo, estoy hablando de alguien más que en el pasado hizo un cálculo, ¿sí? Eso es algo elemental, hermanos, que debemos de usar para que podamos comprender de qué se está hablando. Práctico, practico y practico. Práctico es algo sencillo de hacer, ¿sí? Es algo muy práctico, muy sencillo. Practico es algo a lo que yo me enfoco constantemente, cuál es mi práctica, en qué persevero. Y practicó, estuvo haciendo algo, pero ya en el pasado. Público, publico, de publicar, y publicó. Ya lo hizo, ya publicó en el pasado. Género, ¿qué tipo? Ajá. ¿Qué género literario? ¿Qué tipo de literatura? ¿Qué género musical? Género es de producir y generó quiere decir que produjo. Y eso lo hizo en el pasado. Título. ¿Cuál es el título? Ajá. Título, ¿sí? Usted está poniendo el título y tituló a alguien más, puso el título, pero lo hizo ya en tiempo pasado. Número.
se refiere a una grafía, a un símbolo. Número, usted está poniendo ese símbolo y número, alguien más puso ese símbolo en el pasado. Depósito, la acción de depositar. Deposito, yo estoy depositando y depósito. Alguien más depositó y lo hizo en el tiempo pasado. Capítulo, capítulo y capituló. Específico, especifico, especificó. Continúo, continuo, continúo y continúo. Entonces, hermanos, por favor, cuando usted ponga el acento, cuando usted escriba mayúsculas, ponga el acento. De todas formas, es importante, debe de llevarlo, ¿sí? Es importante porque si de esa manera, hermanos, no aprendemos a escribir, no estamos logrando el propósito de que nosotros darnos a entender. Y finalmente eso es la comunicación, eso es el lenguaje, saber darnos a entender de la mejor manera. Entonces, por favor, haga ese trabajo. Por favor, investigue un poquito acerca de lo que son los diptongos y los hiatos, ¿sí? Porque los diptongos se destruyen cuando llevan acento, se destruyen cuando llevan acento. Entonces, por favor, no se quede con este conocimiento, necesita darle más, más trabajo, por favor. Hermanos, la semana que viene no hay clase. La semana que viene no hay clase. Por favor, les tomaré asistencia en una de las clases o en el curso que se va a estar impartiendo. El curso que se va a impartir por parte del hermano Heiner es acerca de la disciplina. Y hermanos, si las iglesias están en ocasiones hechas un caos, precisamente es por eso, porque no hay disciplina. El hermano va a hacer un gran trabajo como lo ha estado haciendo y por favor apoye esos cursos. Ya se han estado compartiendo en los diferentes grupos y espero verlos allí, hermanos. Yo en lo personal voy a tomar las 3 clases para poder beneficiarme. Todos necesitamos acerca de lo que es la disciplina para saber en qué sí y qué no. Y por favor, no vaya a faltar. Haga el esfuerzo, haga el esfuerzo. Yo voy a tomar asistencia. Voy a estar pendiente de que nos acompañe en las 3 clases. Gracias, hermanos, y Dios les bendiga grandemente.